Vamos a compartir esto. Vamos a la lista. Voy a borrar esto aquí. A ver. Aquí están los puntos ganados. Déjenme pasar acá la... Tiene Mosquera, Nieto y Orellana. 1105. Mosquera, Nieto, Orellana. Yo también tenía puntos, ingeniero. Tenemos Segura, Villamar y Zambrano. 10525. Segura, Villamar, Zambrano. Ah, ya, Almeida también tiene 2 puntos. Ahí estamos entonces. Vamos con el grupo 2. Otra vez. Está pendiente además Plúas, Ramírez, Torres. Vamos a nuestro drive. Buenos días, ingeniero. Atención a la lista. Almeida. Basurto. Buenos días, presente. Buen día. Coloma. Presente. Prendan su cámara, por favor. Sí, tienen que tener la cámara encendida. Jiménez. Presente. Ingeniero, disculpe, Almeida. No podía activar el micrófono. Loor. Buenos días, presente. Montúfar. Presente. Mosquera. Nieto. Buenos días, presente, ingeniero. Orellana. Buenos días, presente, ingeniero. Ortega. Presente, buenos días. Plúas. Presente, buen día. Quinto. Buenos días, ingeniero, presente. Ramírez. Buenos días, presente. Segura. Buenos días, presente. Torres. Buenos días. Zambrano. Villamar. Presente, buenos días. Presente. Zambrano. Zambrano no está, correcto. Entonces están faltando Torres. Mosquera, estoy presente, ingeniero. Tenía problemas con el micrófono. Creo que está. Ingeniero, yo la clase pasada tengo falta, pero yo sí estaba presente. ¿Quién habla? Yo Almeida. también, ingeniero. No falta la semana pasada.
la clase pasada. Entró tarde o no contestó la lista, pues. Algo debe haber pasado. Yo ingresé tarde, ingeniero, pero yo sí estaba presente. Listo. A ver, aquí estamos con... Esta es la última versión, me confirman. Sí, la que dice final. Porque no mandan los títulos aquí. Dice final, procesos industriales. Y acá dice otros sales terciarias, grupo 2. No, ingeniero, final, procesos industriales. Disculpe. La otra la elimino nomás. Sí, elimínalo, por favor. Ah, ahora hay 30 y pico de diapositivas. Me está gustando este trabajo, ¿ah? 42. Exageraron. De verdad que exageraron. Felicitaciones por sacrificar un fin de semana. Es por el 10. Y todavía quieren 10. Si van sobre 7. A ver. Industria de productos inorgánicos. ¿Quién comienza? Bien, soy yo, ingeniero. Ok. Dígame cuándo. Dígame usted. Usted es la que manda. Ya, ok. Bueno, buenos días, compañeros, ingeniero. El tema de nosotros es los procesos industriales con productos inorgánicos. Siguiente diapositiva, ingeniero. Bueno, el siguiente. Para hacer un inicio vamos a saber qué son los procesos industriales. Son procedimientos que involucran pasos químicos, físicos, eléctricos o de tipo mecánico para ayudar en la fabricación de un artículo o varios artículos en su vez de gran escala, ¿no? Esto podemos decir que son los procesos industriales. Vamos a partir de ahí para saber sobre las industrias en el tema de productos inorgánicos. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es la industria química inorgánica? Ahí vamos a nosotros. Siguiente. Ya, para conocer un poco, vamos a establecer que la industria química inorgánica, aunque hoy en día la industria química orgánica tiene una fuerte influencia o también es muy importante, la industria inorgánica es la que desde 1746, a partir de la producción del ácido sulfúrico mediante cámaras de plomo, se convirtió en lo que hoy en día conocemos como la industria inorgánica, ¿no? Actualmente esta industria continúa siendo una parte importante de la mayor parte de productos y fuente de innovación tecnológica. Bueno, lo que estaba investigando en el tema del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico es un componente que en gran parte o en la mayoría de las actividades económicas, industriales e inorgánicas está. Por eso es que es de suma importancia o parte de ahí la importancia de la industria química inorgánica. Siguiente diapositiva. Bueno, como dato curioso, mientras que la química orgánica tiene identificados unos 19 millones de compuestos de carbono conocidos, la química inorgánica comprende solo 500.000 compuestos conocidos. No obstante, los compuestos inorgánicos producen grandes beneficios económicos, ya que en la producción de metales, cerámica, cemento y cal tienen una gran influencia. En las últimas décadas, por ejemplo, los compuestos de silicona, que también son inorgánicos, han sido
aumentando su importancia en la industria moderna de semiconductores. En la industria química, por ejemplo, la clorina, la sosa cáustica, el ácido sulfúrico y el amoníaco son productos químicos básicos e importantes. Siguiente. ¿Cuáles son las aplicaciones de la química inorgánica? Bueno, las aplicaciones de la química inorgánica están en el sector industrial, y la química orgánica juega un papel muy importante. Nosotros que consumimos a diario jabones, detergentes, shampoo, vitaminas, los fertilizantes en el área, en la agroindustria, en el uso diario nosotros tenemos componentes inorgánicos, o sea, productos que usan componentes inorgánicos, como vemos en las imágenes, desde la pasta dental, el shampoo. Todos estos pertenecen a la química inorgánica y se dan en industrias que contienen o usan productos inorgánicos para su elaboración de estos productos, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, muchas veces los desconocemos, que son inorgánicos y que son parte de nuestro día a día. Por ejemplo, el agua es un compuesto inorgánico, que a pesar de que está en el mundo de manera abundante, esta sustancia de manera líquida normalmente es líquida a temperatura de 25 centígrados y sólida cuando está por debajo de 0 grados. Y si está sometida a temperaturas mayores, se transforma en vapor. Otro de los compuestos inorgánicos de uso común es el cloruro de sodio, que es básicamente la sal común, que la encontramos en la corteza terrestre, sobre todo en el aguas de mar, ¿no? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas compuesto por carbono y oxígeno que están en nuestra atmósfera, que de hecho lo producimos en la respiración, en la fermentación. Al mismo tiempo es un insumo elemental para realizar la fotosíntesis de las plantas. Siguiente diapositiva. ¿Qué es un compuesto inorgánico? Vamos a explicar un poquito más qué es un compuesto inorgánico. Siguiente. Los compuestos inorgánicos son asociaciones de átomos de distinta naturaleza y en proporciones fijas, en lo cual el carbono no es el principal elemento. Estos compuestos químicos están clasificados en 5 familias, que son los hidruros, óxido, hidróxido, ácidos y sales. Como lo mencioné, en nuestra vida diaria estamos en constante manipulación o producimos o en contacto con estos compuestos inorgánicos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, a diferencia de los compuestos orgánicos típicos de la química de la vida, los compuestos inorgánicos son aquellos cuya composición no está basada principalmente en el carbono y el hidrógeno, sino que involucra diversos tipos de elementos, casi todos los conocidos en la tabla periódica. ¿Hasta ahora sí van entendiendo el tema de la diferencia de un compuesto orgánico de uno inorgánico? Pregunta. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Qué elemento distingue a los compuestos inorgánicos de los inorgánicos? Básicamente el tema del carbono y el hidrógeno, o sea, en su composición. Correcto. Muy Bueno, bien. los compuestos orgánicos presentan... Entonces, donde hay carbono, puede haber vida en cualquier lugar del universo. Donde hay carbono e hidrógeno, sumado al agua, porque el hidrógeno y el oxígeno suman agua. Entonces, donde hay hidrógeno casi siempre hay agua, y donde hay carbono, que es el que evoluciona para las primeras moléculas, las más simples y creadoras de vida. Siga, Alice. Bueno, los compuestos inorgánicos presentan gran variedad de su estructura, pero pueden ser, como lo mencioné en la lámina anterior, están clasificados en cinco familias, que las vamos a detallar a continuación. Siguiente. Bueno, estas son las familias, las bases, los óxidos, los hidruros, las sales y los ácidos, y vamos a dar ejemplos de cada uno de ellos en el tema industrial, cómo es usado día a día y cómo lo podemos ver, ¿no? Cómo podemos ver con ejemplos de cada
por así decirlo, cada miembro de esta familia. Siguiente, va a continuar mi compañero. Siguiente diapositiva. Ya. Continúa mi compañero. No he escuchado todavía nada con respecto a la seguridad y prevención en este tipo de... Espere, ingeniero, espere. Buenos días, ingeniero, compañeros. Dando a continuación con lo que es la familia metálico compuesto, tenemos el óxido nitroso. El óxido nitroso, un resumen del óxido nitroso son combinaciones binarias de un metal con el oxígeno, en las que el oxígeno tiene un número de oxidación -2. Estas se nombran con las palabras de óxido y el nombre del metal seguido inmediatamente del número de oxidación con el que actúan entre paréntesis y con números romanos. En la siguiente diapositiva, ingeniero. Ya. El óxido nitroso, el tema principal. El óxido nitroso es un gas volátil, incoloro, con un olor dulce ligeramente tóxico, que provoca alucinaciones y estado eufórico en las personas, por lo que ha sido comúnmente utilizado como droga en algunos casos. Para uso industrial, por su inercia química y naturaleza no tóxica, es usado en el envasado a presión de productos alimenticios y como propelente en aerosoles. Se usa también como agente de detección de fugas en recintos vacíos o presurizados, en laboratorios, espectrometría, como agente de reacción en la fabricación de varios compuestos orgánicos e inorgánicos y como refrigerante en formas gaseosas o líquidas, para congelación por inmersión de productos alimenticios. Siguiente diapositiva, ingeniero. Ya. En esta diapositiva tenemos las principales precauciones en el manejo y almacenamiento. Por fin. Nunca utilizar el óxido nitroso a alta presión sin saber manejar correctamente cilindros, válvulas, reguladores. El óxido nitroso es más pesado que el aire, por lo que fugas de gas en espacios cerrados pueden producir acumulación con gran peligro de asfixia por desplazamiento de aire. El óxido nitroso es un gas que puede mantener la combustión. No permita que el aceite, grasa u otras sustancias inflamables entren en contacto con estos cilindros u otros equipos que contengan óxido nitroso. La siguiente, ingeniero. Ya, síntomas por exposición. Si el óxido nitroso diluye suficientemente contenido de oxígeno, Ahorita no. puede ocurrir falta de aire. Elizabeth, Su micrófono, Elizabeth, su micrófono. Disculpe, profe, disculpe. Diga, Jeffrey. Ya, de nuevo. Los síntomas por exposición. Si el óxido nitroso diluye suficientemente el contenido de oxígeno en el aire, puede ocurrir falta de aire. Estos síntomas que serían dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, desconcierto, pérdida del conocimiento o la muerte inclusive. Cuando se inhala altas concentraciones por unos segundos, el óxido nitroso afecta al sistema nervioso central y produce cierta clase de histeria, razón por la cual es conocido como el gas de la risa. El contacto de óxido nitroso líquido o el gas frío puede causar quemaduras tipo criogénico y congelamiento de los tejidos. Las propiedades toxicológicas. Ya. Si el óxido nitroso actúa como un simple asfixiante al desplazar el contenido del oxígeno del aire, es necesario para mantener la vida
las evidencias científicas recientes indican que la exposición crónica a bajas concentraciones del agente anestésico incrementa el riesgo de un aborto espontáneo en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, y anomalías congénitas en niños nacidos de trabajadores de ambos. Aún no se conoce hasta el punto de el óxido nitroso contribuye a este fenómeno comparativamente con otros anestésicos. La siguiente. Ahora el siguiente es el óxido nítrico, que también conocido como el óxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno. El óxido nítrico es un gas considerado tóxico que se encuentra presente de forma natural en los mamíferos, pero también en el aire. El óxido nítrico es un radical muy inestable en condiciones aeróbicas, el cual inicialmente fue considerado como un contaminante atmosférico, pero posteriormente se descubrió que era producido por numerosas células de los mamíferos y tenía diversas funciones biológicas. Esto es muy común de confundirlo el óxido nítrico con el óxido nitroso o con el dióxido de nitrógeno. El óxido nítrico contiene L-arginina y sirve para mejorar la recuperación muscular, la resistencia, la quema de grasa corporal, aumentar el flujo sanguíneo en los músculos y mejorar su congestión, así como mejorar afecciones como el colesterol. Además, gracias a la arginina, es un excelente quemagrasa. La siguiente, ingeniero. Y aquí tenemos un cuadrito que es beneficios y prejuicios. Que dice en beneficios para enfermedad de infección sepsis endotocemia, mecanismo muerte microbiana y citroprotección. En prejuicio, enfermedad, shock séptico, vasodilatación excesiva, inflamación crónica. Mecanismos, tenemos lo que es la vasodilatación excesiva, daño tisular, carinogénesis. Aquí tenemos ahí estaban los efectos tóxicos, que es de una producción excesiva del óxido, se debe o bien a la acción directa del óxido sobre las proteínas o el ADN, o bien la combinación del óxido con otros radicales, por ejemplo, el ion de oxígeno. Para evitar estos efectos, las células disponen de diferentes tipos de mecanismos y de regulación, ya que en condiciones fisiológicas de la producción del óxido se encuentra perfectamente controlada. El óxido nítrico también está involucrado en formas directas, ya que lleva a un aumento del estrés oxidativo nitrooxidativo, que altera la función mitocondrial y lleva a la eventual apoptosis de las células de la unidad neurovascular, causando el deterioro cognitivo y funcional progresivo propio de las enfermedades de Alzheimer. La siguiente, ingeniero. Ya tenemos el hidróxido o base de compuesto, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Se disuelve con facilidad en agua, generando gran cantidad de calor y disodiéndose por completo en sus iones. Es también muy soluble en etanol y metanol. Reacciona con ácidos, también genera calor. Compuestos orgánicos halogenados y con metales como el aluminio, estaño y zinc, generando hidrógeno, que es un gas combustible altamente explosivo. En presencia de la humedad del ambiente, el hidróxido de sodio reacciona con el dióxido de carbono para generar carbono sólido. La ingesta del dióxido de sodio
sólido o líquido, puede producir vómitos, dolor de pecho y del abdomen y dificultad para tragar. La lesión corrosiva por la boca, garganta, estómago, esófago ocurre muy rápidamente y puede causar perforación, hemorragia y reducción del diámetro del tracto gastrointestinal. Hay casos que indican que la muerte ocurre a causa del shock, la infección de los tejidos corroídos y el daño del pulmón o impulso imperceptible. El contacto con la piel con el dióxido de sodio puede causar quemaduras graves con úlceras profundas. El dolor y la irritación se manifiestan dentro de los 3 minutos. Primero, el contacto con soluciones diluidas puede no produzca síntomas por varias horas. El contacto con los ojos puede producir dolor e irritación y en casos graves opacidad del ojo y ceguera. La siguiente, ingeniero. Sí, inhalar bajos niveles de dióxido de sodio, forma de polvo, neblina, aerosoles, pueden producir irritación de la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Inhalar niveles más altos lo pueden producir hinchazón o espasmo de las vías respiratorias. Bien, aquí estamos ante un material bien peligroso y utilizado, incluso reprimido por la ley en cuanto a su uso, tanto así que solo el Ministerio de Defensa lo autoriza a utilizar en procesos no industriales. Estamos hablando aquí de la soda cáustica, cuyo nombre químico es hidróxido de sodio como compuesto químico. ¿Ya? Es un compuesto que viene en estado sólido, puede venir en escamas, puede venir pulverizado, ¿ya? Que incluso sin adición de humedad, o sea, sin agua, es corrosivo para el ser humano, pues no, solo con olerlo. Entonces estamos ante un material, estamos en un material que sirve básicamente para limpieza, desinfección, para inocuidad alimentaria, ya que se usa en limpieza interna de tuberías. Nosotros lo usamos en nuestra casa, incluso lo pueden comprar en el TIA como sello rojo. Claro que no es tan fuerte como el de grado industrial, ¿no? Pero es un material bastante corrosivo, ¿no? Se usa porque justamente diluye casi cualquier material. Sólido. Correcto. Casi cualquier material sólido, correcto. ¿Ya? Para que tengan solo una referencia de qué tipo de compuesto químico estamos hablando. Siga, Jefferson. Ya, en casos de contactos de la piel con el hidróxido de sodio, puede causar quemaduras graves con ulceraciones profundas. El dolor y la irritación se manifiestan dentro de los 3 primeros minutos. Pero el contacto con las soluciones diluidas puede no producir síntomas por varias horas. El contacto con los ojos puede producir dolor, irritación y en casos graves, opacidad del ojo. Inhalar bajos niveles de hidróxido de sodio en forma de polvos, neblinas o aerosoles pueden producir irritación de la nariz, la garganta y vías respiratorias. Inhalar niveles más altos puede producir hinchazón o espasmos de las vías respiratorias superiores, lo que puede producir obstrucción y pulso imperceptible. También puede ocurrir inflamación de los pulmones y acumulación de los líquidos en los pulmones. La siguiente, ingeniero. Ya. Ahora tenemos el hidróxido de calcio, o comúnmente llamado como cal. La cal hidratada, también conocida como hidróxido de calcio, es un producto versátil con propiedades interesantes, que puede aplicarse en diversos formatos y que su empleo aporta grandes beneficios para la industria, la construcción y el medio ambiente. Los productos que contienen como base hidróxido de calcio poseen abanico de aplicaciones o varias fuentes de aplicaciones sorprendentes y múltiples. Y es que la cal apagada se ha empleado desde los albores de la humanidad con asombros resultados
como es el caso de la estabilización del suelo y la agricultura. Algunas consideraciones sobre el impacto de esta sustancia es la exposición a corto plazo. El óxido de calcio causa irritación a los ojos, nariz, garganta y piel. Exposición a largo plazo son la exposición repetitiva al óxido de calcio pueden causar irritación de la piel, ulceración y perforación del tabique nasal. Los síntomas indicativos son, debe consultarse a un médico si se tiene observan síntomas y se sospecha que son causados por el óxido de calcio. La siguiente, ingeniero. La siguiente. Aquí ya está, aquí ya fueron degradando la presentación de las diapositivas. Se me cambió. Aquí ya no hay gráfico, no hay título. A ver, dígame usted dónde. Aquí. Sí, en cloruro de sodio, ingeniero. Es ahí, sí. No. Las sales binarias descompuestas. La sal o cloruro de sodio proporciona a los alimentos un sabor salado por lo general. Es empleado como condimento en algunos platos y también como conservante en los sazonadores de carnes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que las personas adultas sin antecedentes de hipertensión arterial tomen 5 gramos diarios de sal o su equivalente, que es una cucharada de sal por día, y personas distribuidas entre todas las comidas del día. Las desventajas que tiene la sal se encuentran en la retención de líquidos. La sal contribuye en la retención de líquidos del organismo. Sobrepeso, la sal en grandes proporciones diarias favorece el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué, Jefferson? ¿Por qué comer tanta sal favorece a la obesidad? Porque eso hace que las arterias se contraigan, se cierran y empecemos a retener los líquidos que serían ciertas grasas. Y eso con el tiempo va obstruyendo todas las arterias. A ver, y en realidad la sal absorbe la humedad, ¿no? Absorbe el agua, correcto. Por eso, Si tú absorbe la comes humedad y tostada, retiene la sal, y retiene las grasas. retiene líquidos, o sea, a ver, para aumentar nuestro metabolismo, o sea, para quemar grasa más rápido, necesitamos estar bien hidratados. ¿Qué ocurre? Porque el agua disuelve la grasa, correcto. Entonces, al estar comiendo sal exageradamente, estamos extrayendo humedad, quedándonos, bueno, tiene sentido diurético la sal, ¿no? Como que te seca, entonces bajamos nuestros niveles de agua, de humedad, y se nos hace más difícil quemar la grasa. ¿Ya? Esa es la respuesta. Sigamos, Jefferson. Ya. Entre otras tenemos las enfermedades cardíacas y cerebrales. Puede llegar a ser de origen de enfermedades cardíacas y cerebrales. Hipertensión. La ingesta excesiva de sal puede provocar presión sobre las arterias, provocando la aparición de la hipertensión. La siguiente, ingeniero. Tenemos el ácido fluorídrico. Este ácido es de la fluorídrica. Se elabora a base por compuestos químicos que contienen flúor. Dicho elemento se utiliza en muchas industrias, como por ejemplo industrias de acero, obtención de uranio, metalurgia de aluminios, fundiciones, cerámicas, vidrios, soldaduras, emalias, y entre otros.
Un uso especial de los cristales de fluorita es el de la preparación de lentes con mínima dispersión de la luz. En este compuesto tenemos el uso más eficiente de lo que son lentes de aumento. En la siguiente, ingeniero. Aquí tenemos el ácido periódico. El tratamiento, este ácido es por lo general utilizado para el tratamiento de cánceres. También se reporta de los siguientes colorantes, especialmente son los más útiles. Diastazán con ácido periódico de Schick y ácido hialurónico muscicano. Listo, ingeniero. Ahí ya continúa mi compañero, Roris. ¿Quién sigue? Roris. ¿Dónde está Roris? Roris, ¿vives o mueres? Aquí estoy, ingeniero. Buenos días. Bueno, voy a dar mi parte que se conserva de las sales terciarias, como lo es el sulfato de sodio. Bueno, el sulfato de sodio es una sustancia incolora y cristalina. Esta posee una alta pureza de carga inerte ideal, soluble en agua, promotor de propiedades detergentes. Actúa como agente refinador y eliminador de burbujas en vidrio, reactivo en la detección de celulosa. Siguiente, por favor. Está leyendo nomás, pues, Rory. Está leyendo nomás, no está aplicando nada más. Ah, caramba, ya mismo le explico. Le estoy advirtiendo nomás. Ya. Bueno, en su mayoría el sulfato de sodio es obtenido de forma natural, extraído de minas, clauveritas y de lagos salados, pero también puede obtenerse como subproducto de otros procesos de la industria química y en muchos procesos industriales donde se neutraliza el ácido sulfúrico con bases del sodio. Hay que tomar en cuenta que el estado natural del sulfato de sodio es parte esencial de los minerales encontrados en muchas aguas minerales y tiene propiedades astringentes. Siguiente, por favor. Se me volteó, bien volteadito. Bien volteadito. Todavía espero esa vacilada. Sigue allá. ¿Qué elementos componen el sulfato de sodio? Bueno, tenemos el sulfato de sodio que en su nomenclatura tradicional, tenemos el bisulfato de sodio con su nomenclatura respectiva, también el persulfato de sodio, el laurotil-eteno-sulfato de sodio y el lignosulfato de sodio, que es el polímero. Siguiente. Ya. Saque siguiente, usted nomás, ingeniero. Ay, ay, ay. ¿Cómo se utiliza el sulfato de sodio? En las aplicaciones del sulfato de sodio anhidro tiene propiedades higroscópicas y por tanto se utiliza como desecante en laboratorio o en la industria química. Se emplea en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la fabricación de vidrio y plástico. Bueno, el sulfato o disulfato tiene una tetraestructura de sodio, de sulfato de sodio, y antiguamente es un sódico que se utiliza para muchas cosas, como lo están diciendo, que son para los detergentes, los champús. Se utiliza en algunas cosas de limpieza, como le dije, que su fórmula tradicional tiene también una densidad de 2.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Y la siguiente, por favor. Ya. Siguiente, ingeniero. Ay, ay. Bueno, el carbonato del calcio. El carbonato del calcio es un suplemento alimenticio usado cuando la cantidad de calcio consumido a través del régimen alimenticio no es suficiente. El carbonato de calcio también se usa como un antiácido para aliviar la pirosis,
La pirosis es es una sensación de quemadura que sale del estómago hacia la faringe, producida por cualquier regulación del líquido estomacal. Bueno, y puede ser utilizado para aliviar también la indigestión ácida y malestar estomacal. Siguiente, por favor. Ya. Si quieren 10, ¿quieres 10? ¿Cómo se forma el carbonato de calcio? El carbonato de calcio es un producto que está constituido químicamente por su nomenclatura que está ahí, el cual se extrae de rocas calizas, por lo que también es conocido como calizo. Bueno, hay que tomar en cuenta también que el tipo de sustancia, o sea, ¿qué tipo de sustancia es el carbonato del calcio? En sí, el carbonato de calcio es una sustancia abundante en la naturaleza. Ya como se lo dice en la diapositiva, se están formando rocas, así como componentes principales de conchas, esqueletos de muchos organismos. Ya se trata también de un compuesto ternario que se puede catalogar en las categorías de los oxisales. Ya, continúe ingeniero. Ve, ¿cuántos tipos de carbonatos de calcio existen? Existen 5, como es la calcita, la argonita, la traventino, el mármol y la caliza. Eso que ve arriba es un video, no sé si se podría reproducir. Bueno, hay que tener en cuenta que la caliza es una roca sedimentaria porosa de origen químico, formada mineralógicamente por carbonatos y principalmente por carbonato de calcio. Si no puede reproducir el video, ingeniero, por favor, continúe en la siguiente. A ver, ¿dónde está el video? Mándelo porque aquí no se lo ve. Ese que está arriba es el video. Arriba. ¿Arriba Sí, de qué? ahí es. Que está ahí. Este tractor. Sí, ese era video. Manda el link, aquí no se pegó como video, pero... Ya. Ya, continúe. El único video que los iba a salvar no sirve. Tranquilo, que también tenemos otra sorpresa por ahí. Bueno, cuando los componentes inorgánicos se presentan como contaminantes, por ejemplo, sabemos que el ingerir cloruro de sodio es importante porque nos suministra sodio en forma de electrolitos. Pero ¿qué sucedería si consumiéramos en exceso de esta sal? Entonces tendríamos altos niveles de sodio en nuestro organismo, lo que causaría un daño a nuestros riñones y además podríamos sufrir de hipertensión. Entonces no es recomendable consumir de esta sal. Siguiente, por favor. Compuestos inorgánicos que generan contaminación. Tenemos el óxido férrico con su nomenclatura tradicional, que está en fierros oxidados y óxido de aluminio con su nomenclatura, óxidos en ollas de vidrio, compuesto principal en el óxido de sílice, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidruro de nitrógeno. También encontramos que para la descontaminación de las aguas residuales se puede apreciar como un compuesto inorgánico para la clarificación de agua, como la cal viva y el sulfato de aluminio. Estas sirven como floculantes que usan para sedimentar partículas suspendidas en el agua y reguladores del pH del agua. También se observa el tratamiento con otros compuestos como el hipoclorito y el hipoclorito de sodio, los cuales liberan radicales como eliminan bacterias y otros contaminantes. Bueno, en estos compuestos, como es el óxido férrico, el óxido de aluminio, el óxido de silicio, el monóxido de carbono, se utilizan para la descontaminación de aguas residuales en lo que es la PETAR, que son que es la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Bueno, estos pequeños agentes, como son los oxidantes, que incluye el bisulfito de sodio, el hidrosulfito de sodio y el sulfato ferroso,
Estas se utilizan para eliminar las sustancias nocivas como el ozono, como el peróxido de hidrógeno, el cloro y contaminantes biológicos en las aguas residuales. Tomando en cuenta que para la utilización de estos compuestos hay que tomar en cuenta la prevención, en lo cual se debe cuidar al trabajador o al que va a manejar este tipo de compuestos. Deben de tener gafas que tengan protección a los costados. También guantes, no cualquier guante, sino unos adecuados para una protección química aprobado según la norma. El tipo de guante debe ser de NBR. ¿Y qué es un NBR? O sea, el caucho de nitrilo se lo conoce como NBR. Es un caucho de acrinonitrilo butadieno y es un como polímero de caucho sintético de acrinonitrilo. Bueno, eso fue mi exposición. A continuación, mi compañero Orellano. ¿Cómo estamos? Buenos días. Ok. Bueno, en sí me tocó hablar sobre los riesgos químicos en el ambiente laboral. Tipo de corrección, ¿no? Corrección. Dice que produce destrucción parcial o total de los tejidos que estén en contacto con estos químicos. Puede ser piel, ojos, sistema digestivo si se lo digiere, inhalación, etcétera, ¿no? Produce irritación, reacción alérgica, asfixia, produce en serios casos, bueno, en todos los casos, cáncer, son muy tóxicos, ¿no? También podemos hablarles sobre un tipo de TPP, o sea, podemos, un pequeño tipo de protección personal. Espérense. Bueno, ok. Tenemos los filtros orgánicos de vapores 6001. Tenemos los filtros orgánicos de igual manera, pero de la serie 6003. Tenemos trajes biodegradables, ¿verdad? Retenedor 501, los prefiltros 5N11, ¿verdad? Visores de 8 pulgadas para que estén libres de cualquier salpicadura en esos momentos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Ok. Dice, factores de riesgo. Bueno, dice que el riesgo químico es aquel que se deriva del uso o de la presencia de sustancias químicas. ¿A qué podemos verificar o observar de ese tema, ¿no? Bueno, una de las sustancias es peligrosa cuando presenta una o varias de las características siguientes. Es peligrosa para la salud, produce provocar incendios o explosiones, es peligrosa para el medio ambiente, como decía mi compañero Roris, las PETAR necesitan un cierto tiempo de tratamiento para que pueda tratar el agua y poderla servir como abono o tratar para regar lo que es plantas, espacios verdes y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los principales parámetros medidos en una PETAR, Antonio? ¿Perdón? ¿Qué parámetros principales se le miden al agua o al material que está en tratamiento en una PETAR? A ver, el pH, si mal no recuerdo, los pH, los pH de, demanda bioquímica de oxígeno, las grasas, los aceites, la potencial del hidrógeno, puede ser los sólidos que están dentro de la PETAR y las temperaturas, ¿no? Ya, entonces se mide pH al ingreso y a la salida, ¿no? Y se establece una concentración. Exactamente. Ya, también se mide el grado de oxígeno, la oxigenación del líquido, del material que está dentro. Por eso que una PETAR siempre tiene aireadores o aspas en movimiento. ¿Para qué? Para moverlo y que ese agua o ese material se oxigene, ¿correcto?
exactamente. Unos tipos de válvulas que flotan también, no recuerdo el nombre, pero también se les ingresa ahí. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Los accidentes laborales en el sector químico. Basada en la evidencia, como vemos las imágenes, estudios de laboratorios y epidemiológicos identifican como agentes químicos los arsenatos de calcio, el cloruro de vinilo, el óxido de cadmio, que puede causar cáncer. Por eso les indiqué en las diapositivas anteriores, las mascarillas media cara, como vemos en la imagen, se la utiliza frecuentemente de 3M, la más utilizada. Los de vapores de 6001, vapores de 6003, etcétera, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, perdón. Sí, también, como lo decía, también produce... Es importante el uso del EPP en estos trabajos, porque se lo puede tomar como un acto indebido, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ok. No, se fue mucho. Fui mucho. La 38, exactamente. Bueno, el sistema de combustión, enfermedades asociadas al pulmón por combustibles fósiles. La población ambiental externa, secundaria a la combustión de sustancias fósiles, son los residuos que diversas las actividades humanas, como gases, los gases atmosféricos, que son perjudiciales para la salud. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, en conclusión, se recuerda que los empleadores deben, como seguridad y prevención de riesgos laborales, ¿no? Debemos dar la facilidad al momento de hacer una inspección, de dar cuando demos los permisos de trabajo a una hora confinada, como la PETAR, cuando van a hacer limpieza profunda en antiguas, en las bodegas, en los galpones, tipos de desagües que tengan con su tipo de mascarilla, sus filtros, sus prefiltros, sus trajes biodegradables, sus guantes de 8 pulgadas, tipo codera. ¿Cómo van a ser trajes biodegradables si están atacando en presencia de químicos? O sea, trajes de seguridad, a eso me refiero, perdón. Seguridad biológica. Sí, seguridad biológica. Sí, a eso me refiero. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, en la EPP en la industria, eso como le venía diciendo en las diapositivas anteriores, para prevenir los riesgos químicos es necesario identificar las sustancias que presentan las empresas o proveedores externos, ¿verdad? Cuando vayan a hacer limpiezas, vayan a hacer trabajos de tuberías, vayan a hacer tipos de construcciones en los desagües, si no quedan los residuos en las paredes, o algún tipo de contaminación, asfixia, o en casos que pueden ingerirse, ¿no? por las aguas residuales cuando se vayan a introducir. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Control de exposición a agentes químicos. Ya, es el conjunto de técnicas y procedimientos aplicables para evitar o disminuir la exposición de los trabajadores o agentes químicos. Implica implantar o acciones que puedan clasificarse atendiendo los elementos que sobre se actúen, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí quiero hacer un hincapié de que esta figura es muy poco común, ya que casi todo material que puede afectar
a las vías respiratorias, casi siempre puede afectar a las mucosas de los ojos, a los lagrimales. Entonces, Claro. muy pocos materiales solo afectan al sistema respiratorio y no afectan a los ojos. Casi siempre se usa la máscara completa con visor transparente, casi siempre. Correcto, sigamos. Ok, en sí, en conclusiones, el uso industrial urbano y doméstico de los combustibles fósiles genera diversos contaminantes, contaminantes ambientales, perdón, físicos, químicos, con un impacto adverso a la salud humana. Los efectos negativos sobre el organismo puede que se manifieste en corto o medio o largo plazo, potenciándolo y desembocándolo los productos de contaminantes preexistentes, ¿no? Bueno, a lo último de la diapositiva tenemos un pequeño video donde lo podemos resumir todo el trabajo en un video, si fuera tan amable. ¿Todo su trabajo está en este video? O sea, habla de los procesos... Sobre todo los compuestos sí, inorgánicos. compuestos inorgánicos en sí, más basado en eso. Hoy hablaremos de los compuestos inorgánicos en la vida diaria. La calidad de vida que podemos alcanzar se la debemos a los descubrimientos de la química aplicada, la variedad y calidad de productos de aseo personal, alimentos, tecnología, colores de las cosas y la belleza de un rostro existen y mejoran gracias al estudio de la química. Muchos de estos objetos contienen sustancias químicas inorgánicas que por tener características similares se agrupan dentro de conjuntos llamados funciones químicas. Es importante tener en cuenta que las características de una función química están determinadas por un grupo funcional que corresponde a un grupo específico de átomos o enlaces particulares. Teniendo en cuenta lo anterior, en química inorgánica se presentan 4 principales funciones químicas, las cuales son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, de las cuales conoceremos más en el siguiente video. Un óxido es un compuesto binario, es decir, está formado por 2 elementos químicos. Contiene uno o varios átomos de oxígeno y otros elementos de la tabla periódica. Existe una gran variedad de óxidos con propiedades diversas y las características de enlace que varían desde el iónico hasta los covalentes. Muchas sustancias cotidianas contienen óxidos. Por ejemplo, el óxido de magnesio es un óxido básico que se utiliza en aliviar malestares estomacales. El dióxido de carbono se utiliza en la fabricación de gaseosas y el óxido de silicio se utiliza en la elaboración de ladrillos y cemento. Los hidróxidos son compuestos químicos formados por un metal y diversos iones hidroxilo, el cual es su grupo funcional. A los hidróxidos también se les conoce como base o álcali y se producen a partir de la reacción de un óxido básico con el agua. Podemos encontrar muchos ejemplos de hidróxidos en la vida diaria. El hidróxido de sodio es utilizado en la producción de elementos de belleza. El hidróxido de calcio se emplea en la fabricación de pesticidas y de bebidas alcohólicas y carbonatadas. El hidróxido de magnesio se usa en la fabricación de antiácidos, mientras que el hidróxido de bario se utiliza en la fabricación de venenos para ratas. Un ácido es una sustancia que se caracteriza por tener un sabor agrio parecido al de la naranja y el limón. Produce quemaduras en la piel. Es buen conductor de electricidad en soluciones acuosas y reacciona con los hidróxidos para formar sal más agua. Los ácidos se pueden clasificar en ácidos hidrácidos, que son combinaciones binarias entre hidrógeno y los halógenos como flúor, cloro, bromo, yodo, y con los anfígenos como el azufre, el selenio y el telurio. Los oxácidos son compuestos ternarios que contienen hidrógeno, un no metal y oxígeno. Los ácidos son usados como catalizadores, como el ácido sulfúrico para producir gasolina, también en la producción de fertilizantes. Se usan como aditivos en bebidas y alimentos, como el ácido fosfórico de las bebidas gaseosas. Podemos encontrar ácido clorhídrico en nuestros estómagos, que nos ayuda con el proceso de la digestión de los alimentos.
Las sales son compuestos químicos formados por cationes, iones con carga positiva, enlazados a aniones, iones con carga negativa. Son el producto de una reacción química entre una base y un ácido. La combinación química entre un ácido y un hidróxido origina una sal más agua, lo que se denomina neutralización. Existen oxisales como el sulfato ferroso que se forma al combinarse un hidróxido con un ácido oxácido, sales aloideas como la sal común de cocina, sales ácidas que resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por el metal y sales básicas como las que hacen parte de los suplementos de calcio. Las sales son usadas en la fabricación de jabón, plásticos, medicamentos, entre otros, así como el cloruro de sodio es utilizado en la fabricación y conservación de alimentos. El clorox, que es usado como desinfectante, está compuesto de hipoclorito de sodio. También hay sales en medicamentos como el sulfato ferroso y en antiácidos. Toda esta información te permite comprender que tu vida diaria está llena de sustancias químicas como los óxidos, ácidos, hidróxidos y sales. Es tu responsabilidad conocerlos para poder utilizarlos adecuadamente. Elaborado por... Hubieran cortado ese pedacito, pues. Listo entonces, niños. Ya nos cogió hasta la hora. A ver, entonces participaron Montúfar, Mosquera, Nieto y Orellana. Pregunto, ¿Lor está presente? Sí. Ya, ¿tiene algo que decir, Lor? No. Listo. ¿Alguien que no haya contestado la lista? Ingeniero, yo antes entré tarde a la clase. Pero escuché desde la intervención de Lisette, por si acaso. Que fue la primera. ¿Torres está presente? No, algo está pasando con Torres. Tiene muchas inasistencias. ¿Ah? Déjeme ver. Bueno, está en 63%. Tocan 2 clases más. Listo, entonces, los veo el día... Ingeniero. Dígame. Le habla Jonathan, ingeniero. Perdón, se me apagó la cámara. A ver. No, yo quería hacer la consulta porque, bueno, estaba esperando igual que exponga el grupo que faltaba, pero es que yo la semana pasada tuve una calamidad familiar y estaba a la expectativa de ver si puedo exponer la parte que me faltaba de mi grupo o no sé, lo que ustedes pongan. La parte que le faltaba de su grupo. Ya el día, entre el día jueves o viernes lo hacemos. Ya. Ok. Sí. Mañana, según el correo que me llegó, los docentes tenemos una capacitación martes y miércoles en Daule, por lo tanto no iba a haber clases. Entonces nos estamos conectando el día jueves. Digo esto hasta la 1:30 de la tarde, ¿no? Lo que es solo el horario matutino. No sé si les han dado la noticia o no. Sí, que no hay clase hasta el jueves, creo. Pero los pongo al tanto. Y saca esa foto de perfil tomando cerveza. Es una mala imagen. Ponte ahí leyendo Más luego la saco, ya que ya terminó la clase, ingeniero. Ponte ahí leyendo un libro, qué sé yo, o mirando una pintura en el museo o algo. Listo. Pasen bien.